Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Pulso Podcasts. Hoy tengo el honor de tener en nuestros micrófonos a un hombre que conocí hace 23 años allá en Chilpancingo, Guerrero. En aquellos tiempos tocábamos juntos en la iglesia del Señor allá en Chilpo, un gran guitarrista, un gran amigo, Rodolfo Nava. Rodo, como te decimos los amigos, los camaradas, hoy un gran criminólogo, doctor de ciencias forenses y ciencias de la educación, maestro en derecho penal y criminología y conferencista que has viajado por más de 14 países. Y además de eso, eres director general del Instituto Mexicano de la Investigación General. Rodo, bienvenido a Pulso Podcast. Hola, ¿qué tal, Elías? No, pues cuál honor, el honrado soy yo. Esos días se dicen pocos, pero 23 años, literal es toda una vida. Sí. Entonces, contento, agradecido de estar aquí y pues esperemos compartir cosas positivas por este medio. Me llamó la atención el concepto de criminología que le llamaste a este podcast. Cuando platicábamos te decía, oye, ¿cómo le ponemos esa charla? ¿Qué nombre ponerle? Y como que de momento me dijiste, espérate, no tengo tiempo. Pero después de eso me dijiste, te tengo una. Ah, sí, ¿cuál es? Criminogénesis. Sí. Yo dije, criminogénesis. Espérate, ¿de qué estamos hablando? Explícanos, por favor, ¿por qué ese nombre? La verdad es que sí, tienes razón. Yo mismo lo pensé mucho. De alguna manera, pues, creo que es un mensaje doble. Por un lado, sabemos que la Biblia empieza con un Génesis, pero fuera de eso, pues, significa el origen, ¿no? En Exacto. pocas palabras. Y dije, ¿por qué no combinarlo con ese concepto que usamos tanto dentro de la criminología, que es criminogénesis, que en pocas palabras es el origen de lo criminal o del criminal, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que va a estar muy ad hoc justo con lo que vamos a platicar el día de hoy y seguramente vamos a tener algunas ideas muy interesantes. Me quedé con la definición que me diste en ese momento, que te dije, y bueno, ¿qué onda con eso? Me dices tú, es el origen de la maldad. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando me dices eso, yo rápido mi mente me llevó al Génesis, allá en el primer libro del Génesis, de la Biblia, pues, sí, donde está registrado el primer crimen, ¿verdad? Ante la escena de Abel y Caín. Génesis 4:8 dice la Biblia, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta el día de hoy parece que nos seguimos escudando con esos dichos cuando cometemos un error tan grave. Sí, tremendo, tremendo. Creo que podemos dividir los crímenes, si hablamos de Biblia. Bien es cierto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sería el primer crimen ese, pero bien sabemos que el primer criminal, si lo ves así, al menos frente a Dios, pues es otro, ¿no? Entonces, regresando a Caín y Abel, definitivamente nos muestra cómo la envidia, el ego, etcétera, etcétera, se apoderan de una persona. Y es bien interesante que sí desglosemos cada parte, porque también esos sentimientos se dan por algo. Es decir, la envidia se da por algo. Y muchas veces pueden ser hasta malos entendidos. No sé si sabían, hay conceptos como son violencia urbana, que es incluso tirar basura en la calle, y ya es violencia urbana. Ahora, si nos vamos a los problemas más comunes, fíjate que se dan entre vecinos. A veces nos vamos mucho al homicidio, nos vamos mucho a esas situaciones, pero entre vecinos están peleando. Ya se estacionó afuera de mi cochera, está haciendo mucho ruido, etcétera, etcétera. Los orígenes, ya ni hablemos de aspectos biológicos, que bueno, los vamos a hablar más adelante, pero el origen es tremendamente importante y el contexto de por qué sucede el origen, el crimen. Fíjate, ahorita me llevaste así, pero en 2x3 me llevaste a cuando apenas llegamos a Ciudad de México. Recuerdo que estábamos en un complejo ahí de casitas ahí viviendo, ¿no? Y cada casa tenía un garage para su auto. Entonces llego yo y pues dije, vengo llegando a una ciudad donde
se presume, ¿verdad?, de la educación, alta educación y todo eso. Entonces yo llego y le pregunto, me dice, oye, Elio, ¿cómo le hago para que me entreguen mi cajón? Porque lo ocupo, mi auto queda afuera, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, tan fácil, aquí esto es muy fácil. Le dije, dime los pasos. Me dice, tumba de los dientes y ya te va a dar tu cajón. Dije, ¿en serio? No, espérate. No le digan eso al pastor. Yo vengo de un pueblo de Chilpancingo, Guerrero, y me siento en la crema innata de la sabiduría de la educación, y me salen con eso, hermano. Dije, espérate. Entonces ya desde ahí ya estamos hablando ya de violencia. Es correcto, esa es la violencia justamente. Fíjate que muchas veces nos había enseñado con conceptos a prevenir los delitos, pero no todos los delitos, no toda la violencia es delito. Hay violencia económica, hay violencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, está en el clavo algo importantísimo: evitar las violencias, porque no todos los delitos están tipificados como tal, y eso es muy importante, ¿no? Y que estamos dejando en la sociedad es algo sin duda interesante. Cuando comenzamos, me decías que hay una diferencia en criminología. ¿Y qué otra palabra decías? Otros conceptos, por ejemplo, criminalística o ciencias forenses. Y estaría para que lo platiquemos para que tengamos más contexto. Mira, criminalística en palabras llanas, no conceptuales, se podría decir que son esas personas, los criminalistas son los que llegan a una escena del crimen, como mayormente se le conoce por las series. En derecho se le llama lugar de la intervención o lugar del hallazgo, porque ahí te va. Que veas un hombre tirado en el piso con sangre, que está chorreando sangre, todavía no nos consta que esté muerto. A lo mejor, no sé, llevaba un pescado, se cae encima del pescado, se desmaya y se le salen unas tripitas y pensabas que se murió, ¿no? Entonces, por eso el derecho es más cuidadoso. Dice, bueno, primero investigo bien para saber si es un homicidio o cualquiera que sea la causa de muerte. Esos son los peritos. Llegan peritos, gente experta en sangre, en balas, en todo lo que tú te imagines. Si se necesita un experto en vasos, lo vamos a coincidir. Wow. Y esas pruebas se mandan a laboratorios, ahí es donde entran las ciencias forenses. Llega un biólogo y dice, esta sangre sí pertenece a ese señor, o esta sangre no pertenece, entonces hubo alguien más, ¿no? Puedes levantar una huella, etcétera, y los científicos van a hacer todo eso. Por otro lado, la criminología estudia a la persona que posiblemente delinquió, pero también a la víctima, y va a establecer las causas del por qué llegó a cometer ese delito o por qué llegó a victimizarse esa mujer o ese hombre, y vamos a interpretar todo eso para tratar de prevenirlo. Ahora, no es solo en escenarios criminales, hay criminólogos y criminólogas en escuelas, en empresas, previniendo, siempre tratando de prevenir las violencias, el delito, y sobre todo pues buscando la cultura de paz. Entonces, si te das cuenta, es un área grandísima, por decirlo así, de tal manera que, por darte un ejemplo, ¿qué podría hacer un criminólogo en una iglesia? Bueno, te puede ayudar también a mantener segura la iglesia, aunque ya lo es. Te puede dar muchos elementos para decir, oigan, que aquí no pase nada, va a ser la mejor de las inversiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, a grosso modo, esa sería la diferencia. Los criminalistas se van al lugar del hecho y hacen todas las pruebas científicas junto con las ciencias forenses, y los y las criminólogas, pues nos dedicamos más bien a estudiar por qué se dieron esos delitos, entender a la persona, entender a la víctima y tratar de prevenirlo después. Oye, Rodo, tú con toda la experiencia que has tenido, y has adquirido a través de los estudios que tienes, la capacitación que tienes, me quiero aventar un tiro aquí quizás muy pesado, pero total estamos aquí, ¿verdad? Ya estamos en carrera. Del 1 al 10, ¿en qué nivel de violencia está México? Del 1 al 10, ok. Es que tendríamos que saber cuál es el 1 y cuál es el 10. Por ejemplo, si nos vemos con Estados Unidos, yo te diría somos un 7. Resulta que en Estados Unidos hay más violencia que aquí, solo que Estados Unidos tiene otra política, otra cultura, y no nos hace cuestionarnos eso. Si me preguntas actualmente con El Salvador, que era el país más violento del mundo, ahorita estaríamos a nivel 1 frente a El Salvador, porque ha reducido casi a 0 los homicidios dolosos. Es decir, eventualmente habrá un muerto, pero antes eran 50 al día, ahora es, si acaso, 0 o 1.
Entonces, depende con quién nos comparemos, es la métrica que vamos a tener. Si ponemos ahora en una escala internacional, tristemente México está en la posición más o menos número entre el 4 y el 7 a nivel mundial, entre los primeros 10 del mundo. Entonces, sí preocupa, por supuesto. Si lo ves desde lo mundial, estamos en problemas. Pero, repito, habría también que ver otros detalles porque muchas cosas generan violencia. Entonces, creo que es donde entra nuestra labor y lejos de tener el pesimismo, creo que es una buena oportunidad de que nosotros demostremos que podemos ser factor de cambio en nuestras ciudades. Muy, muy buena respuesta. Se me hace que podemos aprender bastante para comenzar con nuestro propio yo, ¿verdad? Fíjate que en la Biblia registra que en los tiempos antidiluvianos, o sea, hablando de Noé, dice que se vivía una violencia. De hecho, dice la Biblia que Dios destruyó al mundo por la violencia. Y quiero comentar eso porque comentamos en un momento y decíamos que criminología tiene que ver con la prevención, ¿verdad? Así es. Y a lo mejor aquí nos faltó algo de eso. Te leo lo que dice la Biblia, Génesis 6:13, la Biblia de las Américas. Dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. El versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea, cuando te pregunté del 1 al 10 dónde estamos, no me quiero imaginar cómo estaba entonces la tierra. Imagínate, era globalizado, ¿no? Ya. Y sobre todo se me hace bien padre porque si te fijas, tomando tu ejemplo, al pasar de los años, Dios manda a sus profetas, pero velo bien, son sus preventores, ¿no? Uh-huh. Juan el Bautista al final llegó y dijo, oigan, va a venir alguien que es superior a mí, ¿no? Entonces hay que preparar el camino. Y creo que en esta situación Dios confió en Noé, por decirlo de una manera estricta, y dejó en sus manos la nueva formación de la nueva generación, de esta nueva población de la tierra. Entonces, realmente él trató de elegir lo mejor, es decir, a pesar de eso, la salvación. Fíjate bien cómo trabaja Dios también, ¿no? Uh-huh. Y dijo, bien pudo haber destruido todo y volverlos a hacer. Uh-huh. Sin Sí, embargo, sí. decidió dar una oportunidad. Uh-huh. Y eso para mí es reinserción. A lo mejor Noé, digo, ya en la vida diaria, a lo mejor también todos esos pecaditos chiquitos, ¿no? Sí, claro. Pero dijo, oye, bueno, estoy bien enojado, pero contigo no. Eso se me hace bien bonito. Oye, Rod, ¿tú crees que la violencia comienza desde que nace el ser humano? Mira, es un debate padrísimo, me encanta, gracias por preguntarlo. Es algo que yo enseño cuando me invitan. Haz de cuenta, las personas se analizan biopsicosocialmente, wow, hablando en un ambiente pues secular. Uh-huh. Es decir, yo para poder entenderte necesito saber tu biología, si tienes genes de qué tipo, si traes enfermedades, si alguna enfermedad mental, psicopatía, etcétera. La parte biológica. La parte psicológica, justo esto que decía, las emociones que tú tienes, y la parte social, cómo te desenvuelves en tu entorno. De esa manera se llama criminología clínica lo que hace esto. Con esos tres factores voy a analizar cómo es que llegaste a delinquir. Entonces, en el ambiente académico había esa discusión que creo yo que ya se ha hallado la solución. Unos dicen, es que Lombroso, fíjate, César Lombroso, el padre de la criminología, decía, oye, hay criminales que nacen, biológicamente hay criminales que nacen. Después llega otro criminólogo que se llama Enrico Ferri y dice, bueno, sí pueden nacer, pero también se hacen en su entorno. Oye, pues un entorno violento, papás violentos, etcétera, etcétera, puede ser. Entonces los criminólogos dicen, bueno, no en todos los casos nacen, no en todos los casos se hacen. A veces es una fusión de los dos. Algunos nacen y otros se hacen. Sin embargo, ahora te doy la respuesta. Ninguno nace criminal. ¿Por qué? Porque la ley dice que para que nosotros cometamos un crimen debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Hay gente que mata y que no está consciente. Ahora te digo, si un bebé nace, ¿tiene la conciencia o la fuerza para delinquir? Creo que sabemos que no.
con el tiempo, a lo mejor sí nació con un problema mental, pero nació enfermo, no delincuente. Si aprendemos a prevenir ese niño que ya no está enfermo, creo que sin duda vamos a poder hacer un ciudadano lo más promedio posible. Claro, hay enfermedades como la psicopatía que son dificilísimas de tratar y sí te pueden inclinar al crimen, pero aguas, nació enfermo, no criminal. Entonces, en mi opinión, y lo pongo así que sujeto a lo que los demás digan, pero nadie va a nacer criminal. Sí va a afectar su biología, sí va a afectar su psique y también la parte social. Entonces, un conjunto de cosas, pero nunca van a ser criminal. Wow. Fíjate que sí es interesante esto, porque leí el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La corrupción es algo que se descompone, o sea, sí, algo que ya se echó a perder, sí, algo que huele mal, se pudrió, algo que por lo tanto no se puede volver a utilizar, ya no sirve. Pregunta, ¿tú crees que la gente que entra a un centro de readaptación social, Cerezo, tú crees que esa persona realmente se pueda readaptar otra vez a la sociedad? Ay, ¿Qué tanto por ciento tenemos ahí de esperanza en esas personas? Qué pregunta tan más difícil. Yo te diría que las dos cosas. Primero, el Estado no tiene los recursos para poder impactar la reinserción de las personas. Ese es uno. Algo bonito, y de verdad quisiera aprovechar este espacio para hacerlo. De ahí lo importante del actuar de la sociedad civil. No sabían los que nos estén oyendo, pero los reclusorios incluso fomentan la visita de personas que les prediquen algún conocimiento religioso, permiten visitas, justo por eso, para tratar de ayudar a que esas personas salgan un poco más trabajados, por decirlo así, ¿no? Pero es una realidad, el Estado no tiene la posibilidad. Y la verdad, por algo le dicen a veces que llegar a prisión es llegar a la universidad del crimen, ¿no? Wow. A lo mejor entró robándose un pan y a lo mejor sale drogadicto y a lo mejor sale con nuevos amigos que roban carros, que hacen esto, que hacen aquello, y pues la necesidad los corrompe, como bien leías en la palabra. Entonces, definitivamente no hay capacidad del Estado, pero ahí es donde podemos ayudar también. Decías de la Biblia, que en el Cerezo se permite ir a leer la Biblia, X religión, la idea es ayudar, ahora sí que al Estado, ¿verdad? Ayudarle en esa readaptación. Hace tiempo se comentaba en las redes sociales que Estados Unidos quitó la Biblia de las escuelas. Pero sí permite que entre la Biblia a los cerezos, vamos a llamarla, la cárcel, ¿verdad? Sí, sí. Y ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no dejar la Biblia otra vez en las escuelas, verdad? Claro. Sí, bueno, ese es un tema tremendo. Pasó lo mismo aquí con Benito Juárez, ¿no? Donde hay la separación de la iglesia y el Estado. Y pues por lógica, no solo la Biblia, sino cualquier artículo religioso se quita para dejar una libre educación, vamos a llamarlo así. Estados Unidos tiene una fuerza más complicada porque no sé si recuerdas que cuando toman protesta los nuevos presidentes lo hacen frente a la Biblia. Sí. Preocúpense cuando eso ya no pase. Entonces, sí. Digo, yo lo entiendo, van hacia un laicismo. Pero al final de cuentas, mientras esa Biblia a lo mejor no está en la escuela y sí está en la casa, creo que sigue funcionando igual, en mi opinión. Claro. Fíjate que es preocupante esto, y yo creo que muy preocupante. Fíjate que hace unos días tuvimos en la Ciudad de México la bendición de tener a uno de los hombres que hacen campañas, hacen eventos evangelísticos muy fuertes, Franklin Graham. Y decía en una entrevista, te cuento que por equivocación nos metieron a la rueda de prensa, okay. No pertenecíamos ahí, pero pude captar eso que decían ahí, ¿no? Y cuando nos cacharon que no pertenecíamos a ningún medio, nos sacaron de, váyase para, güey, ok. Pero ya había agarrado algo. Pero nadie me lo quita, dice. Dale. Entonces lo entrevistaban y le decían a él, le decían que ¿por qué hacer un evento en México si no tenía seguridad? O sea, es un lugar que él peligraba como norteamericano, como gringo, como como extranjero, ¿verdad? Que estaba peligrando porque hay mucha violencia. Y él, bien relajado, dice, miren señores, dice, Londres, la India, Nueva York,
estamos en un mundo violento. Créanme que eso a mí no dije, bravo, no estamos solos. No, dije yo, no inventes. O sea que estamos todos metidos ahí. No hay país que se salve, ni uno solo, absolutamente todos tienen violencia, claro, cada uno con sus matices, pero tiene toda la razón del mundo. Y si lo quieres convertir a la Biblia, pues entonces Jesús, si hubiera estado solo en las zonas de confort, no hubiera impactado tantas vidas con su palabra, ¿no? Entonces, creo que justo es eso, ¿no? El a dónde se necesita, porque ahí es donde tenemos que ir. Wow. Hay un trabajo muy fuerte para la iglesia, definitivamente hay un trabajo que tenemos que realizar y yo creo que seguimos insistiendo como cristianos, como la iglesia del Señor aquí en Ajusco, de salir de esas paredes, ¿verdad? O sea, la iglesia no solamente es este espacio, sino que la verdadera iglesia está allá afuera, ¿verdad? Sí. Por eso Jesús iba allá. Él no le importaba tanto predicar en la sinagoga. Él lo que le importaba ir allá a 3 kilómetros, a 4 kilómetros, allá donde estaban la gente que no aceptaba la sociedad, ¿verdad? La gente que estaba allá en el vulgo, la gente que estaba en una discapacidad, que los leprosos, sí, que no era aceptada acá, ¿verdad? Ahí ya lleva Jesús. Sí, y permíteme matizar algo, y bien bonito, ese me hace bien bonito. A veces nos olvidamos de los papás de Jesús, los papás terrenales. José y María, los dos amaron a su hijo muchísimo y a la vez le dieron la libertad y a las sinagogas. Y por si fuera poco, lo hicieron un viajante. Recordemos que él hizo un viaje tremendamente antes de predicar y cómo hasta el último momento con sus sueños, y lo vemos terrenalmente, cómo los papás lo apoyaron hasta donde pudieron, literalmente. Exacto. Entonces, claro, él trae un propósito superior, pero veámoslo bien, la familia qué tan importante es, que el mismo Jesús nos enseñó a amar a nuestros padres, y eso creo que es muy, muy importante también. Oye, Rodo, regresando un poquito a este contexto que traíamos de criminología, si la criminología es la prevención o lo más cercano a la escena del crimen, pregunto yo, ¿por qué, o no sé si me estoy equivocando acá, tú aclarame por favor, ¿no crees que el país debería de invertir mucho en criminólogos? Sí. Para poder, digo, porque ahorita hay muchos que están estudiando robótica, ciencias de la comunicación y todo eso lo que está ahorita arriba, ¿verdad? Y digo, bueno, si esto puede ayudar bastante, ¿por qué no invertimos no en una escuela, en muchas? Exacto, sí, fíjate que ese es un gran problema que se tiene, que no hay empleos para criminólogos. Bien interesante, porque la ley tradicionalmente se ponía que, ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, el director de un reclusorio por ley debe ser abogado. Y yo digo, no, mejor que sea criminólogo con un buen asesor abogado al lado, claro. Eso sí, porque también los golpes están buenos en los tribunales. Pero yo siento debemos cambiar la ley para que eso pase. Ya estamos trabajando en eso, estamos tratando de empujar. Por ahí ya les daré noticia, pero andamos hasta queriendo hacer no una marcha, una manifestación el 16 de noviembre, que es cuando se festeja tradicionalmente la criminología, y plantear posturas al gobierno. Yo digo lo mismo que tú, si tuviéramos criminólogos suficientes y criminólogas, definitivamente podríamos hacer algo para bajar el delito. Ahora, lo interesante es que esos criminólogos, por ejemplo, pueden trabajar en los ayuntamientos, ¿no? El que supervisa parques y jardines, que sea criminólogo, estaría interesante. Oye, este parque hay que pintarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque bonito va a alejar la criminalidad. Eso estudiamos en criminología ambiental. Tenemos una teoría que se llama teoría de las ventanas rotas, donde se dice que si tú rompes una ventana y la dejas ahí, con el tiempo, 2-3 semanas, la gente sola va a vandalizar, aunque no se dedique a vandalizar. ¿Por qué? Porque ya lo ve destruido. Entonces, si rompiste el cristal y lo cambias luego, inhibe. Y ya no se permite que vuelva a ser. Entonces imagínate lo bonito, pues digo, parques y jardines, unos 2-3 criminólogos, y oigan, espérense, vamos a poner una luz aquí, porque si ponemos una luz va a haber menos criminalidad. ¿Por qué? Porque ya van a estar más exhibidos, por decirlo de alguna manera. Entonces cabemos en todos lados, por supuesto, pero vamos en el camino, vamos empujando y esperemos que pronto logremos hacer algo. Hay una gran lección de eso que estás diciendo, Rodo, porque entonces se me rompió un vidrio de mi casa, o se me cayó, no sé, el foco, ¿Sí?
yo debo de empezar a fomentar eso. Y ya se fundió el foco, cámbialo. Exacto. Y es hasta bienestar, porque si en tu casa está oscuro, te deprimes, ¿o poco no? Sí, claro. Entonces, sí. Y siempre estamos, ya mañana, ahora sí mañana, y mañana, y nos perdemos. Y es que fíjate, si yo vivo en una casa o asisto a una iglesia, pensemos así, ¿verdad? Donde está todo rayado, la pared bien cayéndose, sí me deprime eso. Sí. Pero si llego a una iglesia donde que está pintadita, está presentable, claro, hasta te cambia toda la onda. Totalmente. Y vas a la casa de Dios. Tú hace rato me diste una lección de eso y totalmente cierto. Más en las iglesias, si ahí es donde está el Altísimo, debe ser el mejor lugar, el más presentable, ¿no? Es correcto, Rodo, pero no me quiero disculpar acá, pero sí comienza en casa. Exacto. ¿Verdad? Comencemos. Fíjate que le comentaba a un pastor, le decían, oye, ¿por qué a tu hijo le compras tenis caros, ropa cara? Dice, es que yo quiero que él sepa que lo bonito que se siente de estar con tenis caros, o sea, bien vestido, pero también que sepa cuánto cuesta para que se preocupe en hacer una buena carrera y mañana se los pueda comprar. Lo quiero acostumbrar a eso, pero también cómo puede él comprar las cosas. Y yo creo que también es una parte porque lo estás proyectando a tu hijo. No quiero que seas uno más de la calle. Quiero que vistas diferente, pero para vestir diferente, para vestir bien, se paga un precio. Así es, totalmente. Y mira, yo, por ejemplo, cuando doy charlas, siempre me gusta a veces hablar de mi mamá, ¿no? Tú la conoces muy bien, digo, ¿qué te cuento de ella? Tú la conoces. Mujer indígena que se salió de su pueblo y caminó como un día para llegar a la ciudad, que trabajó en la servidumbre. Y ¿sabes? Me emociona esa historia de mi mamá. Y ya de ahí yo digo, y bueno, yo también sufrí, no teníamos dinero, bla, bla. Pero estoy seguro que ya los chicos de ahorita ya dicen, no, pues también mi papá se peleaba con un oso cuando iba a la escuela, ¿no? Sí. Pues por supuesto, pero no porque se pasó eso, tienen que pasar los hijos eso mismo, y creo que te pasa, ¿no? Claro. Ya todo lo que tú viviste, hay cosas que sí dices, oye, esto sí se lo quiero educar, esto ya no es necesario, o no de la manera, ¿no? Habemos una generación que, por ejemplo, a lo mejor ya una marca ya no te late, pero a lo mejor a tu hijo sí, y si le enseñas adecuadamente, oye, lo puedes obtener, por supuesto, nada más hay que trabajar, oye, qué genial, ¿no? Entonces, definitivamente, como sociedad debemos de evolucionar, y es parte de evolución, y yo celebro la verdad de eso, y que se quite esa etiqueta, ¿no? También de es que lo caro es del diablo. O sea, creo que no. Realmente debe haber ahí una hegemonía, y sobre todo que si te da comodidad, pues qué bueno, ¿no? Y si lo podemos aprovechar, qué bueno. Lo caro y lo barato es de quien lo paga, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que otra vez regresando a la niñez, yo creo que desde ahí, ¿verdad? Sí. Juegan un papel muy importante los padres. Yo pienso que un padre debe de entender eso. Fíjate que hace tiempo se leía que un pastor predicaba en un cerezo, predicaba en una cárcel, y decía cuántos aquí han tenido a su papá en la cárcel. Y se dice que el 90% dice que ya habían tenido a su papá, algunos o dos familiares antes que ellos en la cárcel. O sea, como que se sigue dicho, como dice la palabra, se sigue una maldición generacional, repitiéndose las cosas. Las famosas maldiciones generacionales, cuando estaba joven y íbamos a aquellos congresos, me acuerdo haberlo oído, y nunca me hizo tanto ruido hasta que estudié ya estas carreras. Fíjate que, bueno, aquí no se llaman maldiciones generacionales como tal, pues, pero creo que es un principio. Fíjate que, ¿por qué no invertimos la pregunta? Esa misma pregunta era preguntarle a las personas en situación o que están privadas de la libertad, para no decirles criminales, preguntarles, oye, ¿y tus papás cómo te trataban? Y te vas a dar cuenta que ese mismo porcentaje o más hubo situaciones de maltrato o de abandono o de padres tiránicos. El tiranismo, fíjate que se va para dos lados, o activo o pasivo. El tiránico activo es el que golpea, el que grita, el que regaña, el que hasta tortura a sus hijos. Pero también está el tiránico pasivo, que es el que no dice nada, el que le deja hacer todo, el que no pone atención y no hace su función de padre o de madre. Así que si tú eres de los que dicen, no, yo a mi hijo ni lo toco, bueno, ok, ni lo regaño. Tiránico pasivo. ¿Qué crees? Eres tiránico. Entonces, justamente. Conozco muchos. Sí, la culpa es de los padres, no siempre,
pero sin duda algo se deja en el niño, ¿no? Y llegamos al tema de la criminogénesis. ¿Dónde nace la maldad? Pues justo ahí, Exacto. donde no hubo la suficiente atención, o donde hubo el suficiente abandono, o donde hubo los suficientes golpes como para que cuando él es adulto odie a los padres, o cuando esa niña odie al hombre, porque el hombre la violenta, por ejemplo, ¿no? No estoy en contra de que la mujer trabaje, salga de su casa y haga otras cosas. No, yo no estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra de que se abandonen a los hijos, Claro. ¿verdad? Y yo creo que de ahí viene el problema. Y ahora con la tecnología, el enemigo ya no está en la cuadra que está allá o en otra colonia. El enemigo está en la casa, dentro de la casa ya. Entonces tenemos un grave problema y yo creo que aquí los padres debemos ponernos de acuerdo bien, Sí. porque los hijos se deben cuidar. Así es. No, y no es una cuestión de solo la mamá, como bien dices, no es mamá y papá. Afortunadamente, y va para los dos lados, madres solteras o padres solteros que han sacado a sus hijos adelante, ¿no? Y nos han demostrado que sí se puede. Pero, Dios de mi vida, o sea, si pueden trabajar los dos juntos, imagínate, tengo un amigo que me encantó lo que me dijo una vez, le regala flores a su hija desde pequeña, y dice, pues es que quiero acostumbrarle a un caballero, a que ella cuando sea grande no vea que le regalan flores y diga, ay, nunca me las habían dado, ¿no? Digo, también hay que ver, siento yo que tampoco hay que exagerar, pero qué bonito pensamiento, ¿no? Que el padre diga, oye, me estoy preocupando por la situación sentimental de mi hija en el futuro, ¿no? Eso se me hace bonito, ¿no? Y que sea el hombre enseñando a la niña, fíjate nada más, ¿no? Entonces, Wow. no es el papá con el niño, la mamá con la niña, o sea, No. se debe intercalar y se debe trabajar totalmente. Un trabajo de dos. Sí, totalmente. Oye, cuando tú ves a un niño de 8 o 5 años ya rompiéndole el parabrisas o el espejo, o haciéndole, simplemente rayando el carro, ¿verdad? De quien Sí. sea, con un fierro, no sé, rayándolo ahí, ¿tú cómo lo catalogas ya? No, pues mira. ¿Un futuro criminal o qué? Ok, yo no puedo hacer eso. No puede hacer no eso. puedo hacer eso. Al contrario, veo la oportunidad. Mira, si yo veo un adulto rompiendo un parabrisas, es un delito y se llama delito de daño en las cosas. Pero ¿no te acuerdas que al principio decíamos que hay gente que todavía no tiene el intelecto para discernir si está bien o mal lo que está haciendo? Puede que ese niño tenga esquizofrenia y esté peleando con un dragón y peleando le pega. Lo voy a estudiar psicológicamente y a lo mejor está así, pues vamos ayudándole con su tratamiento psicológico. A lo mejor aprendió en casa que cuando haces algo mal tienes que romper cosas, como papá cuando llega borracho y rompe cosas. Entonces, ¿qué hace ese niño? Va y rompe cosas porque es lo que aprendió en casa. ¿Qué voy a hacer con él? Le voy a decir, oye, no, tranquilo, no es delito. Para ti, porque tú todavía no conoces esto. Aunque sí hubo un daño, pero vamos a ayudarte. Si tu entorno es violento, te vamos a tener que sacar de ahí. ¿Qué se hace ahí? Hace un momento comentaste de los 3 conceptos de la criminología. Ahorita me dijiste 1 o 2, mencionaste que vas a meter un estudio y dices tú, bueno, yo como un profesional, yo lo dictamino, y Sí. lo dijiste muy bien y muy claro, qué bueno. Pero, o sea, como padres, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Veo a mi hijo que le gusta romper cosas, patear al vecino. Apenas acabamos de ver ahorita las noticias, no sé, no sé si ves televisión, pero acaba de pasar unas niñas que se golpearon, una murió por bullying que enfrentó a su contraria. Y ese rollo, o sea, ¿a poco papá, mamá no se daban cuenta de cómo eran sus hijos? Híjole, buena pregunta, está bien interesante porque hay dos maneras de verlo. La primera te diría, primero hay que hacer una revisión a conciencia de cómo se está educando a los hijos. Pero haz de cuenta, si la niña, por ejemplo, creo que tenía que 12, 13 años sí, tal vez, sí, ¿no? sí, Por bueno. decir algo, los papás a veces solo ven de aquí un año atrás. Pero es que te doy todo, te doy comida, pero oye, revisa desde chiquita cómo la tratabas. A lo mejor ahora le va mejor, pero en aquel tiempo ya tú, o sea, hacer conciencia y por qué no, pedir disculpas. Como padre también, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, entiendo que te abandoné, te dejé solo por grandes temporadas, no sé, primero autocuestionarse y sobre eso creo yo que es válido. Y de ahí, si no puedes ya,
busca ayuda a un profesional. Yo diría, empieza por la terapia psicológica, por ejemplo, a ver si por ahí algo puede mejorar y así ir creciendo, ¿no? Por supuesto, ¿qué te digo de leer la palabra y claro, toda la asistencia espiritual que se puede llevar en las iglesias, que bueno, la conocemos bien también. Y por el otro lado también hay otro tema que también hay que ver con estas niñas, por ejemplo, la niña que mató, también pongámonos en sus zapatos. ¿Por qué? ¿Y qué tal si al revés? Era una chica tan cansada del bullying que se defiende y mata, pero mató sin querer. No tenía la conciencia de que pudo haber llegado a matar. Es más, ella era víctima, de ejemplo, ¿no? Estoy suponiendo. Sí. Pues, ¿qué pasó? Que a lo mejor la niña víctima le había dicho a los papás, oye, una chava, me quiero salir de la escuela. Y no, tú estudia y bla, 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 déjala. Y pues llegó un momento donde se harta. Entonces, en realidad, sé las señales, solo que a veces no las vemos por lo mismo, por el trabajo, por lo que tú digas. Y ahora, otra cosa. Creo que lo has visto cuando sale familia a defender a los que asaltan, ¿no? O los que roban. Es que mi hijo es un angelito, él sería incapaz. Bueno, pues también es cierto que el niño o la persona en casa va a ser un angelito, ¿no? Por supuesto, pero ve bien con quién se lleva, ve a qué horas llega, ¿no? Ve, de repente ya llegó muy ansioso, de repente los ojos, etcétera. O sea, al final se alcanza a distinguir, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay muchas variables en eso, pero no olvidemos que los victimarios muchas veces también han sido víctimas. Los que violan, no todos, pero muchos, algunos de ellos fueron abusados también, ¿no? Y tristemente no se les ayudó. Qué padre cuando ante una situación difícil tu hijo te lo cuente, ¿no? Qué padre, porque entre los dos, padres e hijos, van a prevenir que esa conducta después se repita y se vuelva una maldición generacional. Uf, qué tremendo. Déjame regresar un poquito al tema de las chicas que pasó ahora, ¿verdad? El asunto se dice que el cerebro aún no ha sido terminado. Entonces estamos hablando ante un tema que no pudieron dimensionar lo grave que tú dices, ¿verdad? A lo mejor viendo la piedra y se le va a rebotar y no pasa nada. Y wow, espérate, se murió, espérate, o sea, por nada de tiempo se es trasladada a una asesina. Sí. O sea, imagínate, también se destruyó la vida de chica esta. Totalmente, amigo. O sea, la verdad es que va a ser un tormento su vida a partir de esa muerte. No, y también para los padres, obviamente. No, y la etiqueta, ¿no? Asesina, maldita, el diablo se le metió, qué sé, ¿no? Sí. Y realmente, no sé si has visto los videos de risa que dice que por qué los hombres viven menos, ¿no? O sea, veámoslo bien y a cada rato nos ponemos en riesgo y todo lo demás y no evaluamos un simple empujón, ¿no? Entre amigos, estás loco, lo empujas, y se tuerce el pie y se muere, ¿no? Wow. Y no, tremendo. No por eso digo, no vivamos, claro que hay que vivir, pero de momento sí hay que analizar, ¿no? De, oye, hay un río allá abajo, espérate, llévate la broma más a ratito. Sí, puede ser muy chistoso, sí, pero aguas, ¿no? Algo que nos debe interesar es por qué los niños que había alrededor no actuaron. Si hubiera una educación en casa también, oigan, sí, lo que pasa, ¿no? Que puede que estemos dentro de ese margen que te decía, que no dimensionamos la gravedad. Son de la misma edad, entonces no dimensionan, ¿verdad? Pero déjame regresar acá a un punto que me parece importante. Comentaba un pastor que viaja bastante y de pronto se da cuenta que su hijo que está en casa está en las drogas y está en el alcoholismo y todo eso. Entonces, para mí fue algo de wow. Dije, ¿cómo se quita? ¿Cómo dijo, rompo la agenda, se acaba? Y le dice, hijo, toma las maletas, vamos a viajar, tú cárgate de maletas, no sé cuánto tiempo, haz las maletas, y el chavo hace las maletas, él también, y se van a meter a un hotel del pueblo, de la ciudad, donde están viviendo. Se meten a ese hotel y le dice, hijo, te voy a ayudar, vamos a vivir juntos un tiempo, voy a ayudarte. Y empezaron a leer la Biblia, empezaron a hacer ejercicio, a caminar, quizás a reponer el tiempo que han perdido, ¿verdad? Sí. Y dijo, yo cuando escuché ese relato dije, no inventes, o sea,
¿Cuántos padres seríamos capaces de hacer eso, verdad? Y yo creo que debemos hacerlo. Son ejemplos que hay que tomarlos y si tu hijo está andando mal el camino, pues ándalo con él para que se enderece, ¿verdad? Porque al rato están las consecuencias ahí de lo que vamos a platicar, de lo que vamos a hablar. Entonces, antes de que lleguemos a un problema de ese tamaño, andemos el camino con los hijos. Así es. ¿Sabes qué pasó con esa persona que platicas? Encarceló a su hijo. Nada más que en vez de llevarlo a una prisión, a un centro de adicciones, lo encarceló con amor. Qué bonito, qué bonito. Esa es la reinserción. Cuando dices, oye, está mal, ya no puedes vivir así, te voy a sacar tantito de donde estás y vámonos a otro lado a trabajar, ¿no? Qué bonita historia, me encantó. Sí, ese es un paso conocido, ¿verdad? Pero fíjate que yo pienso que comentamos eso para que los padres podamos despertar. Pues se puede hacer algo por los hijos. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor, no? Rodo, ha sido una charla muy interesante. Me gustaría que regresara otra vez. Yo pienso que los que nos están viendo, gracias por vernos. Saludos. Te agradecemos mucho. Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón, está hablando a tu corazón, y en el ambiente social también vamos a hacer algo, porque creo que es algo que nos pesa a todos, cristianos, nos interesa a todos. Es un tema que es muy amplio, Rodo. Ojalá y podamos repetir esa charla. Pero antes de cerrar, Rodo, un consejo que nos des a la sociedad en general, ¿qué quieras decir? Sí. Híjole, qué difícil, me acabas de poner en una posición difícil, pero pues creo que ya hemos dicho varias cositas aquí. Yo creo que diría, seamos valientes y hagamos lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, perdonar, ¿no? Para mí creo el perdón es una palabra muy importante, pero aguas, por perdón no digo hazte mejor amigo del que vas a perdonar. Si se llega a poder, qué bueno. Pero no es pedir perdón porque sí, es un perdón que te va a aliviar a ti también. De alguna manera es sanarte a ti mismo y sanar el corazón del otro. A lo mejor, no sabemos, esa simple acción puede generar tremendas situaciones, porque al final, si estamos aquí, es porque alguien nos perdonó primero. Es correcto. Ese sería el consejo. Mira, Rodo, normalmente aquí terminamos con una oración y vamos a orar por las personas por las familias, por los padres y aún por los hijos que están sufriendo, que Dios hable, ¿verdad? Para que haya una restauración, bien lo acabas de mencionar, un acto de perdón, porque el perdón es soltar, es libertad. Yo creo que tenemos que orar a Dios que nos ayude, porque ese es un tema. Yo creo que es muy importante, muy interesante. Cuando charlamos aquella vez por teléfono, yo me enganché y dije, esto necesita no solamente la iglesia, no solamente los cristianos, necesitamos todos, todos, porque el problema es de todos. Es correcto. Así que vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das, por la charla que puedo tener con mi amigo Rodo, Señor. Te ruego, Padre, que cada palabra que se ha soltado aquí, Señor, que haga eco en la vida de tus hijos. Padre, te pedimos que toda persona que esté escuchando este podcast, Dios, Padre, que pueda entender tu corazón, Señor. Que, Señor, tenemos que regresar a ti, que la sociedad tiene que regresar a ti, Señor. Que, Padre, que podamos concientizar que, Señor, es una obligación, es un trabajo, una responsabilidad que todos tenemos que realizar. Señor, estamos viviendo en un país violento, en un mundo violento, Señor, y tenemos que comenzar, Señor, a realizar un trabajo nosotros. Comencemos por el yo. Hoy te pedimos, Padre, que bendigas a cada padre de familia, dale la sabiduría, usa el Espíritu Santo para que ellos puedan, Señor, restaurar sus vidas, restaurar sus familias. Y te pedimos por todos los hijos que están sufriendo hoy, quizás están fuera de casa. Te pedimos, Señor, que allá donde están sufriendo puedan encontrar, Señor, ese apoyo, ese respaldo para seguir adelante, levantarse, como tu palabra dice, que el justo 7 veces caerá, pero 7 veces también se va a levantar, y lo creemos. Bendecimos a la sociedad, bendecimos a la iglesia, y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en el tercer capítulo de podcast, de Pulso Podcast. Esperemos que nos sigas, por favor. Hay temas muy interesantes. Gracias. Que Dios te bendiga.